¿Alguien del grupo? O sea, le estoy preguntando que me dé algunos ejemplos que estén relacionados con daño tisular, ¿no? Entonces ella me está indicando el daño a la membrana, pero ¿cómo lo podríamos relacionar ese daño de la membrana? Puedo relatar o sea, un ejemplo nada más. O sea, estoy yendo a preguntar si tiene conocimiento de lo que está hablando, ¿no? ¿Ya? Como todo tiene bastante adentro, como el ciclo no llega de forma de formar ese lácteo lactario, empieza a acidificar el citoplasma en la membrana, las bombas, por ejemplo, bombas de sodio y potasio de grasa, dejan de funcionar porque no hay ATP que agarrar para eso. Y ese daño está haciendo daños en este caso, esta bomba de potasio está en la membrana. ¿Ya? Joven. Creo que se refiere a las sustancias, justamente lo que me estoy compañero. Creo que es sobre la estabilización de los órganos. Por ejemplo, cuando por la fibrosis, creo que es una de las consecuencias más notables justamente de la grasa. El tejido tiene un pareo, una estructura, ¿no? Entonces puede haber alguna forma de dañar el ingreso de un virus, por ejemplo. ¿Correcto? Ingresa y después prolifera y después las células explotan, ¿cierto? Una hepatitis, por ejemplo, ¿no? En el caso del infarto al corazón, básicamente la función sanguínea impide la llegada del oxígeno, ¿cierto? Y frente a la ausencia de oxígeno, el tejido se va a degenerar, de tal forma que libera su contenido, ¿no? Por ahí también mencionaron algunos compuestos químicos, ¿no? Órganos fosforados, que pueden de alguna forma dañar al tejido hepático, ¿no? El hígado es un tejido detoxificador, pero hay varias sustancias extrañas que nosotros vamos a poder consumir, ¿no? Un fármaco, por ejemplo. Los fármacos nosotros los metabolizamos en el hígado, pero tenemos que trabajar con la dosis apropiada. Tiene que ser recomendada por el médico, pero también hay fármacos que son hepatotóxicos, hay nefrotóxicos. Entonces, si yo no manejo bien la dosis, puedo causar un daño o lesión, ¿sí o no? El que tiene tuberculosis, ¿qué consume? Una batería grande de fármacos para poder recuperar su función pulmonar. Va a recuperar la función pulmonar, pero si no se controla, va a tener un problema hepático. Entonces, el que tiene este problema de TBC, se ve cómo está el hígado. La va tomando, tiene su terapia y le sacan sangre. La transaminasa está normal. Está estable. Sigue consumiendo, se está disparando, seguimiento. Paremos aquí. Hasta que la enzima baje y nuevamente continúe con su recuperación. El alcohol. El alcohol lo podemos metabolizar, pero el alcohol al metabolizarse genera aldehídos. Y también depende del tipo de alcohol que se consuma. Generalmente el que consumimos es etanol, pero por ahí nos lo cabecean con alcohol industrial, metanol, y se genera acetaldehído y formaldehído, y eso daña la membrana. Entonces hay varios ejemplos, ¿ya?, que pueden perjudicar la estabilidad, la estructura de un órgano y tejido, ¿ya? Hablaste de enzimas, pero hiciste la mención solamente con los sistemas órgano específicos, ¿no? Donde mencionaste la AST. ¿Y por qué no la LDH? La LDH también está relacionada con varios órganos. ¿Ya? Hay 5 isoenzimas de la LDH también. ¿Ya? Entonces, las isoenzimas, ¿qué son para ti? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y su ubicación? Está en diferentes tejidos. Son variantes de una misma enzima, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Ya?
Entonces, puede estar en el cerebro, puede estar en el corazón, en el hígado, etcétera, etcétera. Cumpliendo, o sea, tienen variación en parte estructural, ubicación, pero la reacción que catalizan es la misma, es la misma. ¿Ya? ¿Ok, señorita Domínguez? Muchas gracias. Continuamos con Peña. En el año 1933, en Francia, dos químicos franceses llamados Marcel Dupagny y Jean-François Rousseau fueron los que aislaron del extracto de Irlanda una sustancia. Esta sustancia, conocida como diastasa, es el primer catalizador conocido de origen biológico y es capaz de transformar el almidón en glucosa. Este y posteriores descubrimientos se dieron en el campo de la enzimología. Y dentro de este campo es una rama fundamental de la bioquímica. Dentro de este campo existe el estudio de las enzimas del torrente sanguíneo. Y como mi compañera explicó, dentro de la torrente sanguíneo tenemos una diferenciación de lo que son las enzimas específicas y los no específicas. Entonces, en esta ocasión yo soy Sebastián Rodrigo Hernández y les voy a explicar un poco acerca de los factores que determinan la salida de enzimas no específicas en torrente sanguíneo. Porque si nosotros conocemos que existen enzimas plato específicas y no plato específicas, nos resulta interesante poder preguntarnos cómo es que podemos encontrar enzimas no plato específicas en mayor concentración dentro del plasma. Entonces, aquí nosotros tenemos una célula normal. Tenemos una membrana citoplasmática intacta, lo que nos garantiza que las enzimas son retenidas por la membrana. Entonces, tenemos uno. Dos, tenemos la barrera selectiva que nos garantiza unas funciones que son normales y saludables. Dos, y también tenemos tres, en el que la concentración de la enzima está de 1 en la parte extracelular a 1000 o 10.000 en la parte intracelular. Entonces, esta es una célula que está normal, intacta. Pero, ¿qué pasa cuando se deterioran sus funciones? Tenemos dos formas en las que estas se deterioran. La primera es la disminución de los sustratos oxidadores celulares. Es decir, por ejemplo, los ácidos grasos o los que se deberían llegar a la célula para que ésta funcione correctamente, ¿no? Al final, la célula es un organismo vivo y también necesita energía para funcionar. Entonces, ¿qué pasa cuando estos no llegan? Se produce un deterioro de las funciones internas, produciendo una falta de energía, que sería lo siguiente que surgiría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede producir esto, por ejemplo? Lo que hablaron por ejemplo en la clase, que es la falta de nutrición, ¿no? Las personas que no se preocupan mucho por la alimentación tienen procesos en los que literalmente las células terminan consumiéndose a sí mismas, autofagia. Y en el segundo caso, por ejemplo, la deficiencia energética, tenemos la disminución de la eficiencia de producción de energía por falta de oxígeno. Uno de los procesos que podría determinar esto es un envenenamiento por cianuro, que dificulta las funciones de la mitocondria para producir energía dentro de la célula. Entonces, en este caso, o también la falta de llegada de oxígeno. En este caso, por ejemplo, la hipoxia, que es la falta de llegada de oxígeno, compromete la síntesis de ATP y el deterioro continúa hasta que, como consecuencia, la membrana explota por la membrana se quiebra y se produce una fuga enzimática. Entonces, esta puede ser producida por estos factores y produce que las enzimas salgan de la parte o de la membrana hacia el plasma. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. El ejemplo más conocido clínicamente es el infarto del miocardio o más conocido como el infarto del corazón. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. En el caso del infarto del corazón, la enzima que se utiliza para medirlo sería la creatinina quinasa. Sin embargo, acá tenemos otras enzimas como la alanina transferasa, el aspartato transferasa, la amilasa y el lactato transferasa que se ubican en diferentes órganos. En este caso, la alanina transferasa se ubica en el hígado y nos permite la detección de lesiones hepáticas. El aspartato transferasa se ubica en el hígado, corazón, músculos y nos permite identificar las afectaciones clínicas, daño hepático, infarto miocardio también o daño muscular. La creatinina quinasa no solo se ubica en el corazón, sino también en el músculo esquelético y permite el diagnóstico temprano de infarto de miocardio o de trombosis musculares. Tenemos la amilasa lipasa en el páncreas, que permite el diagnóstico de pancreatitis aguda. Y la lactato transferasa, que compromete a varios órganos, como el corazón y el pulmón, y un marcador específico, y este es un marcador específico de daño muscular en un cáncer. En este caso,
caso, cuando nosotros tenemos un paciente con una patología, nosotros tenemos que tratar de hacerle un seguimiento de lo que es el perfil enzimológico. Y esta es la prueba imputable mediante el laboratorio clínico que nos permite decir que el paciente efectivamente está enfermo y por qué razón está enfermo, tenemos que diferenciar cuál es el órgano dañado. Entonces, también nosotros tenemos que diferenciar entre las enzimas, porque hay procesos que pueden ser, digamos, reversibles. Y para que sean reversibles, tiene que haber, por así decirlo, compromiso de la membrana, pero no compromiso de la mitocondria. Entonces, para caracterizarlo, nosotros tenemos dentro de la célula enzimas que son citoplasmáticas y enzimas que son mitocondriales. Entonces, las enzimas citoplasmáticas sí nos permiten, o sí nos indican que son daños leves o aumentos de la velocidad, generando que las enzimas salgan al exterior. Un ejemplo sería la alanina aminotransferasa, y este es un indicador de daño en los tejidos, ya lo hemos mencionado en la tabla anterior. También tenemos las enzimas mitocondriales que sí producen daños profundos y que ya involucran un rompimiento, una ruptura de la membrana mitocondrial. En este caso tenemos, por ejemplo, la glutamato de nitrogenasa, un indicador de necrosis aguda hepática grave. Y finalmente tenemos las isoenzimas, que nos permiten de cierto modo caracterizar de dónde viene este problema. Sí, la definición de las isoenzimas es que son variantes de un mismo enzima, mismo grupo de estructuras distintas, pero las localizaciones son diferentes. Entonces aquí tenemos un elemento que mencionaba de las isoenzimas de la LDH, que es la tercera hormonal. Existen 5 enzimas, la LDH1 hasta la 5. Y esta división, por ejemplo, nos permite entender que las LDH1 y la 2 predominan en el corazón y los eritrocitos, mientras que la 4 y la 5 predominan en el hígado y el cerebro. En conclusión, el conocimiento de la caracterización de las enzimas y también de los factores que permiten que estas salgan de la membrana hacia el plasma nos permite entender y correlacionar con el diagnóstico clínico. La evaluación de una enzima, ¿no?, me permite determinar el daño tisular de forma específica. Una enzima no siempre. Hay veces en las que una enzima podría dar un indicio de una cosa, ¿no? Por ejemplo, como ya mencionaba, la ceja nos permite asociarlo un poco al corazón o al tejido musculoesquelético, pero muchas veces es más un conjunto de enzimas que se tienen diferentes preferencias. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, la creatinina elevada, yo puedo decir que el problema es cardíaco. No, porque tenemos dos opciones, podría ser cardíaco o musculoesquelético. Así es. Es mejor tener el perfil completo y evaluar en base a todas las. ¿Cómo podemos obtener ese perfil completo? Desde el laboratorio clínico o justamente el laboratorio clínico, a través del elefante y todo eso. Directamente con un examen clínico, ¿qué tipo de pruebas me podría hacer la evaluación específica? ¿O qué tendría que evaluar de forma específica para saber en qué tejido u órgano está el problema? Depende de la patología puntual. Tenemos buscando eso y tendríamos que buscar los indicadores asociados a eso. Pero ¿cuál sería ese indicador como prueba de laboratorio? La creatinina. Yo tengo la creatinina, pero ¿cómo sé si el problema es cardíaco o es muscular? También como otros indicadores de fermentación y problemas cardíacos y depende de la cantidad de agua. ¿Qué otro indicador podrías utilizar ahí para creatinina, para evaluar daño cardíaco? ¿Ah? Tiene varias enzimas. La LDH también es un marcador. La AST también es un marcador. Entonces tendría que evaluar más de una enzima para ver por dónde va el problema, ¿no? Para nos hacen una prueba de laboratorio clínico donde traen sangre y a veces digo, ¿por qué tanta sangre me sacan? Pero es para poder hacer varias pruebas. El médico no es adivino. El que está en el laboratorio determina, llega el resultado, el médico lo ve, pero lo tiene que interpretar, ¿no? Además, bueno, el médico tiene la facilidad de tener la historia clínica, hablar directamente con el paciente, ¿no? Pero el que toma muestra
solamente tiene contacto en ese momento. El que evalúa la muestra no sabe de quién es y da resultado y punto, ¿no? Entonces, tiene que hacerse varias pruebas de laboratorio para hacer un seguimiento. ¿Ya? Por ahí podemos sacar, ¿no? Lo otro es evaluar las isenzimas. ¿Ya? Pero la técnica de laboratorio es más compleja, es una electroforesis. ¿Ya? La electroforesis me permite separar las proteínas por carga. Y como tú has hablado de que las isenzimas varían en función a su estructura, entonces hay diferencias en peso molecular. ¿Ya? Entonces una va a estar antes al centro y otra más lejos, cuando se cobra en un campo eléctrico, ¿no? Entonces, donde está más concentrada, esa es la isenzima que está elevada. Pero el gran problema de eso es de que la prueba de electroforesis demora 2 horas. Mucho tiempo, ¿no? 2 horas ya se murió, ya lo estamos velando. Pero las pruebas de laboratorio enzimáticas que me miden si está alto o no, esas se hacen en 2 minutos, nada más, ganamos tiempo ahí. Pero hay que ver la parte clínica, pues no. Paciente viene con dolor del hipocondrio derecho, ya pues. Ni hablar, problema cardíaco, ¿sí o no? ¿Está bien? Viene con dolor del hipocondrio derecho, ya pues. Hígado, y así, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, ¿no? Si tiene un daño hepático, también existen otros marcadores, como tú has estado mencionando. Bilirrubina. Te pones histérico cuando tienes un problema hepático, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, hay varias señales que me pueden indicar dónde está el problema, ¿no? Y como estamos hablando de enzimas, estamos hablando que tiene que haber una lesión. La lesión puede ser pequeña o grave, y las enzimas que están en el medio intracelular van a salir al medio externo y por lo tanto nos van a servir como una señal de alerta de algo que no está ocurriendo apropiadamente, ¿no? Antes que se me olvide, cuando su compañera habló de nuestras enzimas plasma específicas, se habló del hígado, ¿no? ¿Está bien? Ustedes saben que hay una cascada de coagulación, ¿sí? ¿Correcto? La gran mayoría de esos factores de la coagulación se forman en el hígado. Y recuerden que son simógenos. ¿Qué son los simógenos? Formas inactivas de una enzima, ¿no? Están ahí en la sangre, pero cuando se activa la cascada de la coagulación, obviamente van a formar el coágulo fibrín, pero son enzimas también. ¿Verdad? Entonces, es algo normal que está circulando en la sangre. Lo está formando el tejido hepático. Entonces, el hígado hay que cuidarlo bastante. Tiene bastante trabajo a nivel del buen funcionamiento de nuestro cuerpo, el tejido hepático. Ok, señor Peña, muchas gracias. Tenemos a Calero, ¿correcto? Sí. Bueno, continuando con la exposición, vamos a dar el punto número 3, que son los aspectos que pueden alterar la producción de enzimas. Cuando hablamos de aspectos que pueden alterar la producción de enzimas, nos referimos a una deficiencia enzimática hereditaria que va a evitar o dañar las vías metabólicas, lo cual va a producir un exceso de sustratos tóxicos o la falta de estos. Además, entre las manifestaciones generales que tenemos en este tipo van a ser manifestaciones neurológicas o hepáticas. Por ejemplo, también debemos recalcar que fisiológicamente o normal en la sangre se van a encontrar pequeñas cantidades de enzimas, por ejemplo, dadas ya sea por el envejecimiento celular o por el mismo metabolismo. Tenemos dos mecanismos, tenemos dos mecanismos en la alteración de la producción de enzimas, tanto como la disminución como el exceso de estos. Por ejemplo, en la disminución de la producción pueden ser por defectos genéticos. En este caso nos va a faltar un gen, lo cual no va a hacer que se produzca esta enzima. Por ejemplo, tenemos la hipofosfatasia, que quiere decir que va a faltar la enzima la enzima fosfatásica
la fosfatasa alcalina. Encima de la fosfatasa alcalina. Las cuales en estos casos va a presentar problemas óseos, ya que esta enzima ayuda a la mineralización ósea. En otro caso tenemos también, por ejemplo, la reducción en la producción de enzimas por una enfermedad. Quiere decir, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades hepáticas, el hígado en sí está enfermo. Por lo tanto, los hepatocitos no van a producir ciertas enzimas, como por ejemplo la pseudocolinesteasa, que va a servir para poder metabolizar ciertos anestésicos en caso de una operación, entre otros. Y luego tenemos la ausencia de la enzima como tal, que la enzima no se va a producir. Luego tenemos el aumento de enzimas, que en este caso es de mayor importancia clínica, debido a que actúan de manera más directa en la señalización. A cambio, la disminución de enzimas es un poquito más lenta y es más progresiva. Por ejemplo, tenemos el crecimiento y desarrollo del niño. Acá se va a ver un aumento de la fosfatasa alcalina, debido a que lo va a producir los osteoblastos, y como se sabe, estos ayudan a la mineralización ósea. También nos puede dar enfermedades óseas y también, por ejemplo, las enfermedades hepáticas y biliares. Se ha demostrado que ante una obstrucción biliar se va a estimular la producción enzimática para que pueda, por ejemplo, la fosfatasa alcalina. Ante una obstrucción biliar, el hígado va a mandar una señal para que se produzca en mayor cantidad. Entonces es un indicador de que algo está pasando. Fíjate que la fosfatasa alcalina, de acuerdo con lo que está mencionando tu compañera, tiene varias enzimas, una en el hueso y otra en el hígado. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una persona con problema hepático, se disparan las enzimas marcadoras del daño hepático, o las del hueso, que puede tener el hueso. ¿Ya? En el caso de la fosfatasa alcalina, si yo saco una muestra sanguínea a un niño, la voy a encontrar disparada, pero es normal encontrarlo ahí. Igualmente en una madre gestante. ¿Por qué razón? Porque se está formando la placenta. ¿Ya? Entonces hay ciertas excepciones, que es por la parte ya fisiológica, ¿no? El niño está creciendo, necesariamente tiene que formar matriz inorgánica, y esta enzima participa activamente en ese proceso. Por lo tanto, se requiere mayor disponibilidad de esta enzima para poder facilitar el desarrollo y el crecimiento del hueso, ¿no? Entonces, no es anormal, pero sí, si tengo una persona adulta y la fosfatasa la tengo disparada, ahí sí me tengo que preocupar, porque ya la persona adulta no está creciendo. Entonces, ahí sí tengo que preocuparme, porque de repente puede haber un carcinoma de hueso y el hueso se está destruyendo, y esa es la razón por la cual puede estar elevada esta enzima, como tú estás mencionando en la parte del tejido hepático. Entonces ya son señales de alerta, hay que saber en qué momento, ¿no? Es como también que yo quisiera hacer una prueba de laboratorio, una hemoglobina a una dama cuando está menstruando. ¿Es correcto o incorrecto? Va a ser incorrecto, va a salir anémica. ¿Por qué? Porque está perdiendo sangre, ¿correcto? Entonces, hay que tener eso en cuenta, la parte fisiológica. En un niño que está en desarrollo y crecimiento, la fosfatasa debe estar muy activa, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego también tenemos lo que es la inducción con ciertas drogas o alcoholes, ya que estos compuestos van a ser metabolizados en el hígado. Por lo tanto, se va a liberar o va a haber un aumento de gamma-glutamil-transferasa, ya que estos van a metabolizar estos compuestos. la gamma-glutamil-transferasa es la enzima que más específicamente me relaciona daño hepático. La GPT me evalúa daño hepático. La LDH me evalúa daño hepático. La fosfatasa alcalina también me evalúa daño hepático. Y la gamma-glutamil-transferasa también me significa daño hepático. Entonces,
Si yo hago una evaluación de varias enzimas y yo veo que estas están disparadas, obviamente con la gamma confirmo que el problema es netamente hepático. Prosigue. Y finalmente también tenemos en el caso del cáncer de próstata, que como sabemos la fosfata ácida es producida por las células epiteliales de la próstata, pero en este caso va a haber un aumento de esta fosfatasa ácida debido a que como ya está en proceso de metástasis, entonces el tejido, su estructura va a ser de manera anormal. Por lo tanto, esta enzima va a ser liberada de manera deliberada hacia el torrente sanguíneo, lo cual va a demostrar, en este caso, aumentos de fosfatasa ácida, dándonos a entender que puede estar pasando una metástasis. En el caso del cáncer de próstata hay un crecimiento de la próstata, ¿no? Entonces hay un proceso inflamatorio, una metástasis, y eso involucra mayor producción de la enzima, porque hay mayor cantidad de tejido formado, y necesariamente va a tener que ser liberado en medio sanguíneo, ¿no? Pero esta es otra fosfatasa ácida. Esta sí se relaciona con el cáncer de próstata, el problema inflamatorio de la próstata. Entonces, señorita Canero, gracias. Tenemos luego a Chaimo, ¿no? ¿Escuchamos, joven? Antes de comenzar a hablar sobre la gestión interna miocardio, voy a describir unas ciertas enzimas. En este caso sería la interquinasa MDM, que es centrado en el núcleo epidémico. La terminaquinasa MB, que es centrado totalmente en el miocardio, y la terminaquinasa BB, que significa está centrada en el daño cerebral. Este es el miocardio, núcleo epidémico y esto es cerebral. ¿Por qué BB? Porque el brain tiene el núcleo epidémico del miocardio. La cosa está que, como vamos a ver en el cuerpo del miocardio, vamos a ver principalmente que la quinasa MB va a elevarse en este caso, y también un poco de la MB, un poco de la núcleo epidémico. Ahora, ¿qué es un infarto? Es el daño a un tejido cardíaco, daño irreversible. ¿Por qué pasa? Porque hay una isquemia cardíaca. ¿Qué es esto? Que cuando por un trombo, por una enfermedad relacionada, hace que el oxígeno y los nutrientes no lleguen a ese tejido cardíaco, como se ve acá. La pared arterial pasa el yeso y forma un coágulo sanguíneo, el cual no deja transmitir el oxígeno directamente a las células cardíacas. ¿Qué pasa con esto? Clínicamente hablando, este es el punto crucial y más importante de todo lo que voy a decir a continuación. ¿Qué pasa? Que si las células no reciben O2, el organelo, ¿qué organelo es el O2 en la célula? La mitocondria. La mitocondria hace fosforilación oxidativa. Como hace fosforilación oxidativa, ¿qué pasa si no hay O2? Que va a buscar otras formas de generar energía, ATP. Y en este caso sería formado por fermentación ácido, fermentación láctica, formando lactatos y formando proteínas libres, radicales libres. Bien, por favor. Ahora voy a hablar sobre esto, pero más específico. Ahora, alteraciones químicas significan eso va a explicar. Primero el oxígeno, ¿qué pasa? El oxígeno, como no hay oxígeno, ¿qué pasa? Que la mitocondria busca otra forma de generar ATP. Como busca otra forma de generar ATP, como dijo el profesor, el doctor, empieza a buscar forma de lactatos y proteínas radicales libres. ¿Qué pasa? Que cuando aumentan los radicales libres, la célula se acidifica la célula, como vimos en los primeros temas. Y acá tenemos nuestro primer participante, intercambiador de sodio-protón. ¿Qué pasa con esto? Que quiere botar los protones de la célula. Y para eso salen protones y entra sodio. Y acá tenemos un sodio activo. ¿Qué pasa después? También, como no tenemos ATPs, porque no hay oxígeno y porque es bastante. Y los ATPs formados por la ATP formados por fermentación, son mucho menores que de forma normal. También la bomba de sodio-potasio, la terbiasa, no funciona correctamente, y eso que hace que el sodio se mantenga adentro. Y acá tenemos más sodio todavía dentro, porque no logra salir correctamente porque no funciona bien.
Y por otro lado tenemos acá el terminador celular, sodio calcio. ¿Qué pasa con esto? Y como tenemos dos sodios, tenemos acá bastante sodio, generalmente en el funcionamiento normal se hace esto, que es sale calcio y entra sodio. Y entra el sodio. ¿Qué pasa con esto? Que como acá hay demasiados sodios, el calcio va a hacer que se vuelva, se invierte el orden, entran sodios, salen sodios y entra calcio. Y el calcio, por así decirlo, afecta directamente a la mitocondria. Y acá hay otro caso más, en el caso de repercusión, ¿qué pasa cuando, digamos, se nota la isquemia, se le hace una repercusión sanguínea? ¿Qué pasa? Que los protones acá, estos protones se van. Y como no hay protones afuera, y hay muchos protones dentro, todos los protones, ¿qué pasa? Quieren salir así, demasiado rápido. Quieren salir para recuperar la homeostasis. Para que la concentración de protones afuera sea igual a la adentro. Como salen demasiados protones, entra también demasiado sodio. También por eso a veces la repercusión puede afectar también, puede ser dañina también para eso. O sea, por así decirlo, la repercusión es el tratamiento de una isquemia, pero también puede ser un arma que pueda todavía prolongar estos efectos dañinos en la célula. Siguiente, por favor. Hay que recordar que el oxígeno molecular es el último aceptor de electrones cuando está funcionando la cadena transportadora de electrones, ¿no? Entonces, como hay la obstrucción, la falta de llegada de sangre, ¿no? Va a traer como consecuencia de que la mitocondria deje de funcionar. Y luego vamos a tener los cambios de movimiento de iones que al final afectan la estructura propia de la mitocondria. Ya, explicando esto de términos más simples, ¿qué pasa? La isquemia, el ATP baja porque la mitocondria no está poseyendo su ATP. Baja también el pH, o sea que se acidifica. ¿Por qué? Porque hay muchos iones protónicos. El daño celular mismo como sube porque la bomba de sodio y potasio que hace no funciona bien, y también porque salen protones y entra sodio. Y acá también entramos, el calcio sistólico también entra en la célula. Todo eso que pasa, que la célula trata de volver a normal. ¿Qué pasa? Que en la reproducción también se trata de normalizar el pH, el pH celular también aumenta y el CO2. ¿Y qué pasa con esto? Y llega a afectar a la mitocondria. Todos estos factores, la acidosis, la poca producción de ATP, todos esos factores combinados hacen que la mitocondria tiene un poro llamado poro de transmisión de permeabilidad mitocondrial. ¿Qué pasa con esto? Que este poro, como tiene tantas cosas, se abre. ¿Qué pasa cuando se abre? Se pueden sustituir proteínas, se abre, puede entrar agua, se forma un edema, y todo esto altera a la mitocondria. ¿Y qué pasa con esto? Pueden haber dos cosas, dos finales pueden tener. Esta apertura puede ser reversible, o sea que no llegó a cierto punto crítico donde la mitocondria se pierde por sí sola, sino se puede recuperar. O si no, forma una necrosis o una apoptosis, hace que todas las enzimas que tenía dentro de la mitocondria salgan afuera. Muy bien, también toda la célula, toda se abre. Aquí tenemos, siguiente por favor. En el caso del movimiento del calcio, es el que dispara realmente la destrucción celular, la apoptosis, la va a activar. La apoptosis ocurre dentro de un periodo normal, ¿no? Programado, ¿no? Pero en este caso, la falta de oxígeno va a inducir que el proceso apoptótico se dé mucho más rápido. Ahora, ¿qué pasa? Como todo se libera, todos los partes se velan, acá vamos a ver recién las enzimas que se liberan en la sangre. Como podemos ver acá, tenemos a la mioglobina. ¿Qué pasa con la mioglobina? La mioglobina se puede ver por bastantes, no es bastante específica, se ve bastantes, por diferentes causas. Así que no digamos que no es un indicador, como se dice, un indicador. O sea, esto no indica directamente que hay un infarto. No es un buen indicador, pero se ha visto que cuando hay un infarto se dispara. Eso sí se encuentra. Acá digamos que tenemos esto nos da una posible sustitución de infarto. Tenemos después tenemos la citoquinina, creatinasa, en este caso la creatinasa, en este caso la NMB. En este caso se dispara acá, como vemos acá, en un intervalo de 12 a 24 horas y después disminuye. ¿Y qué nos indica esto también? Esto nos indica que no nos indica como tal que hay un infarto, pero con las otras enzimas podemos detectar que con esta enzima, con el lado, podemos ver si hay unos infartos. El diagrama no es una enzima,
es la suma de las actividades de todas esas enzimas que has hablado anteriormente, la muscular, la cerebral y la cardíaca. Sí, Por eso se llama creatinquinasa total, mides todo. ¿Bien? Pero la de abajo, la creatinquinasa MB, es la específica. en este caso son dos. Este es el poquísimo y este acá se ve más. Dentro de la prueba de laboratorio se mide creatinquinasa total y se mide creatinquinasa MB. De tal forma que si hay un infarto se dispara la creatinquinasa total, pero como tú dices, no es específico, puede ser de otro órgano y tejido. ¿Cómo lo confirmamos? Con la creatinquinasa MB. Ahí ya confirma que hay problema cardíaco. Así es. Como le dije, y eso puede ser indicador futuro de un infarto. También tenemos la tasa de glucosa, como mencionó nuestro compañero, pero como le digo, estas pacientes por tantas cosas que realmente no nos sugieren nada. O sea, sí nos sugieren, pero fíjense el tiempo. Abajo están las horas. Fíjate que la mioglobina, la creatinquinasa y la creatinquinasa MB está dentro del primer lapso de tiempo, más cortito. Pero la LDH aparece después. Por eso no se le considera como una buena señal. Bueno, si no, esto para uno. Pobre, que me da pena, pobre Valeria. No me haga la pregunta. Ponle pausa. Y estos son más centrados al inicio. ¿Cuál es la determinante que sí puede determinar que hay un infarto miocardio? Sería la troponina I y la troponina D. ¿Qué pasa con esto? Que esto sí es propio de la enfermedad. Estos elevados factores de esto nos indica directamente que hubo un infarto o hay un infarto. Y en este caso, como ven acá, este de acá se eleva, pero es más perdurable en el tiempo, dura más. Al inicio tiene su pico y al final dura más, por eso es más detectable con esto. Ahí en este gráfico tenemos, por un lado, el diagnóstico. Vemos que se disparan las enzimas. Pero también fíjate que estamos viendo ahí el transcurso del tiempo. Podemos hacer el seguimiento. ¿Y qué esperamos? Que la persona, después de haber sufrido un infarto, sus niveles de marcadores de daño cardíaco empiecen a disminuir. Imagínate que la creatinquinasa está bajando y después del tiempo se vuelve a levantar. ¿Qué quiere decir? Un segundo infarto. Y este puede ser fulminante. Por eso está en cuidados intensivos y lo están monitoreando. Cada rato están viendo a tomar muestras de sangre para ver cómo va eso. Porque la intención es salvarle la vida, ¿no? Ya, joven. Con esto acabamos con parte del infarto miocardio. Siguiente, por favor. Pero vamos a hablar un poco sobre las enzimas diagnósticas para la patología. En este caso, una de las dos serían las minas células. ¿Qué pasa con esto? Primero que nada, ¿cómo se puede detectar? El paciente es una enfermedad ocasionada ya sea por el alcoholismo por enfermedades relacionadas a la respiratoria. ¿Qué pasa con esto? Para detectar una pancreatitis se puede, tiene tres criterios. Primero, número uno sería que por examen, por imágenes, ya sea ecografía, puedas ver el páncreas. Número dos sería la presencia de estas enzimas que voy a mencionar ahorita. Número tres sería que el paciente presente un dolor abdominal en esa zona. ¿Ya? La mirada cervical, ¿qué pasa con esta mirada cervical? Esta es importante porque, aunque no no nos indica finalmente que tiene una pancreatitis, pero es la más importante, es importante inicialmente, como vemos acá, tiene acá su pico al inicio y después va bajando. O sea, es importante después. Esa tiene. Esta es la mirada cervical. Esta mirada se produce tanto en el páncreas como en los rivales y se libera en grandes cantidades en la sangre cuando el páncreas está inflamado. Como tiene unas sensibilidades de 8,6%, tiene una especificación de 99,1%, pero como les dije, su duración es bastante baja, de 4 a 6 días, y ahí baja toda la sí. Eso es todo por mi parte, como ya vamos a continuar con las siguientes. Okay. En el caso del páncreas, ¿no? Recuerda también que es un único tejido que tenemos, ¿no? No
Entonces, hay varias situaciones que pueden causar problemas inflamatorios y deterioro del tejido, ¿no? Entonces, tenemos que monitorear, es un tejido vital. Recuerda que no solamente tiene que ver con digestión, sino también con producción de hormonas, ¿no? Entre el páncreas endocrino y el exocrino que tenemos, ¿no? En el caso del páncreas tenemos la lipasa y la amilasa. En el caso de la amilasa sí hay la situación de que hay una salival y hay una pancreática, ¿no? Pero es lógico que el que tiene inflamación de las glándulas parótidas, ¿no? La amilasa está disparada en sangre, ¿no? ¿Cuál es esa situación de que la amilasa salival esté elevada? ¿Cómo se llama esa patología? ¿Cómo? Paperas, así es. Las paperas. Entonces, clínicamente te veo todo cachetón, obviamente hay un proceso inflamatorio ahí de tus glándulas salivales. Y es porque está la razón por la cual se ha disparado la amilasa salival. Pero recuerda que las glándulas salivales están debidamente inervadas con vasos sanguíneos y va a aparecer, pero no es que sea el páncreas, ¿correcto? Pero si no tengo inflamación de las glándulas salivales y tengo la amilasa disparada, obviamente debe ser la pancreática, ¿no? Por eso se confirma amilasa con lipasa. En las diapositivas que propusieron tus compañeros anteriores, ponen las dos juntitas, no separadas, amilasa no, ponen amilasa y lipasa, porque con las dos se complementan para ver el problema pancreático. Ahí se ve pero lo que pasa es que justo partimos de No, pero está bien, o sea, estoy recalcando eso, ¿no? O sea, viendo la lipasita, amilasa y lipasa, ¿por qué juntito? Porque las dos tienen que ver con el páncreas. Si la pancreática, la lipasa pancreática se eleva, obviamente la amilasa también tiene que estar elevada, lo cual me confirma el problema pancreático. Pero si tengo la amilasa elevada y la lipasa normal, no es páncreas. Arriba, glándulas salivales. Ok. Prosigue. Gracias. Gracias, Charlie. Chaimo. Buenos días, compañeros. Mi apellido es Miguel. Yo continuaré con la parte de la pancreatitis, ¿sí? Y sobre las enzimas que determinan el tratamiento o ayudan al diagnóstico de eso. Mi compañero habló sobre la amilasa, ahora yo voy a hablar sobre la lipasa sérica. Como mi compañero mencionó, la amilasa no es un indicador certero ya que hay en otras partes del cuerpo. Pero la lipasa, en este caso sí, tiene una mayor visibilidad y también una mayor especificidad. Entre las lipasas que producen páncreas comunal, tenemos la que más se estudia, que es la lipasa de los triglicéridos. Como podemos ver, en la imagen del rosado tenemos un triglicérido que gracias a esta enzima se va degradando hasta formar un glicerol. Ahora, ¿por qué es más importante este indicador? ¿Por qué? Por su duración, ya que permite un diagnóstico tardío. Ya que, como mencionó mi compañero antes, la amilasa dura hasta los 6 días más. En cambio, al durar más tiempo, se puede diagnosticar efectivamente la pancreatitis en ese tiempo que dura la lipasa. Porque el paciente puede sentirse mal, pero no va inmediatamente. Entonces va después de un cierto tiempo. Entonces, como prevalece más la enzima en el tiempo, sí tuvo esto, ¿no? Porque si tomara en cuenta la amilasa, pasó el pico, no lo van a encontrar elevada. Entonces, van a pensar que fue otro tipo de dolencia. Justamente por eso es que la lipasa es la más importante de este caso. Recordad que la pancreatitis aguda es un proceso de digestión enzimática, ya que las enzimas inactivas se activan dentro del órgano y empiezan a autocomer. Se supone que los zimógenos pancreáticos, ellas son proteasas, ¿no? Entonces, necesariamente se tienen que activar y al activarse va a empezar a degradar todo. O sea, una forma de proteger nuestros epitelios, tanto del estómago como el páncreas, es tenerlo bajo la forma de zimógenos. Y luego se secreta. Cuando se secreta, recién ahí se activa y no pasa nada. Pero acá no ocurre eso. A nivel interno se empiezan a activar, empiezan a degenerar y generar una respuesta inflamatoria. Como mi
compañero mencionó una de las principales causas es el agricultor válida, ya que me parece que genera más lisomas y estos activan totalmente a los hipófitos antes de ser activados. Hay varios factores también. Hay personas que tienen obstrucción biliar. Sí, eso lo van a hacer, pero claro. O sea, la parte en el caso de ustedes como radiología, la parte de imágenes es muy importante. Hay que ver cómo está el órgano, la estructura, y eso se ve con técnicas radiográficas, ¿no? El siguiente. Bien, dejando un poco lo que es el parte, pasamos a lo que es el hígado. El hígado, como bien mencionó el doctor, es un órgano sumamente importante porque no solamente se sintetizan proteínas en ese órgano, sino también sirve como un desintoxicador o un desintoxicador del propio organismo, ¿no? Todo lo que pasa por ahí es también se. Entonces, es muy importante reconocer las enzimas que nos generan cierta alerta para poder identificar si es que son del hígado o son de otros órganos. Porque como mencionó mis compañeros anteriores también, están las transaminasas. De estas hay dos principales, está la aspartato transaminasa y la alanina transaminasa. La aspartato transaminasa es, no solamente se encuentra en el hígado, se encuentra también en otras partes del cuerpo, ¿no? Como está en el músculo esquelético, también en el músculo cardíaco. Entonces, si uno solamente saca una prueba de la aspartato, no vas a poder definir realmente si es del hígado o no. Entonces, es por eso que vamos a la alanina. Esta sí es específica del hígado. Y esta sí nos va a dar la certeza de que hay una enfermedad total. Bien, por otro lado tenemos también la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamina y la 5-nucleotidas. De estas tres, una de las más importantes es la 5-nucleotiasa, y ahora explicaré por qué. De estas tres, una de las menos importantes, no es la menos importante, pero es también un poco de esa, es la fosfatalpilina. Como ya se estaba conversando, no solamente está presente en el hígado, también está presente en los huesos, también está presente en el crecimiento óseo y también está presente en la placenta. Sobre todo en la placenta, ¿por qué? Porque a la 10ª semana aproximadamente empieza a crecer exponencialmente, incluso llega a triplicar los valores normales. Por eso, cuando se requiere una prueba para saber si hay daño hepático, es necesario que se acompañe con la gamma-glutamina transferasa, porque esta es propia del hígado, es más específica. Y también se acompaña con una 5-nucleotiasa, esta es más que nada para las vías biliares. ¿Okay? Entonces, cuando hay una obstrucción biliar, estas enzimas se elevan, sobre todo la gamma-glutamina y la 5-nucleotidas. ¿Por qué? Porque cuando hay una obstrucción biliar, esa obstrucción no permite el flujo justamente de la bilis. Y esto genera citotoxicidad en los hepatocitos, ¿no? Destruyendo justamente la membrana, liberando las enzimas que se producen dentro de estos hepatocitos, que serían justamente la gamma-glutamina y la 5-nucleotidas. Y esa obstrucción también repercute con el páncreas. Porque recordemos que se conectan, ¿no? Los dos están conectados. Claro, bueno, entonces, bueno, y eso ya todo de mi parte realmente. De acuerdo, muy bien, gracias. Sí. Te escuchamos. Leiva. ¿Qué joven? Buenos días, personas, buenos días a todos. Yo lo que voy a hablar más que nada va a ser los criterios que se van a tener en cuenta para elaborar un perfil enzimático. Pero yo para ello primero voy a hablar qué es el perfil enzimático, resumiendo más o menos todo lo que ya habían hablado mis compañeros. El perfil enzimático, ¿qué viene a ser? El perfil enzimático es un conjunto de determinaciones de varias enzimas en la sangre que se encuentran de manera integrada. Y esta definición es importante porque a partir de aquí yo voy a tratar de definir todo lo que está en esta diapositiva. Es un conjunto de determinaciones de varias enzimas que se encuentran en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Con qué objetivo se realiza esto de aquí? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Evaluar el funcionamiento de los órganos y detectar algún daño tisular. Ahora bien, estas enzimas, normalmente, ¿dónde se encuentran las enzimas? Las enzimas se van a encontrar en las células. Entonces, cuando se libera el torrente sanguíneo, ocurre lo que es una lesión celular. Por ello, su medición
su medición permite, ¿qué cosa? Identificar lo que es el órgano afectado, estimar la magnitud del daño y también orientar el diagnóstico clínico. Lo que yo trato de decir acá básicamente es, el perfil enzimático es detectar el conjunto de enzimas en la sangre para saber qué órgano del cuerpo está fallando. Entonces, resumiendo un poquito más, las enzimas normalmente se encuentran dentro de las células, ese es uno. Dos, si una célula se daña, las enzimas van a salir a lo que es a la sangre. Y tres, entonces, midiendo esas enzimas, yo puedo detectar qué órgano es lo que está fallando. Ahora bien, como ya había explicado acá, se elimina el seguimiento cuando existe una lesión celular y permite identificar el órgano afectado. Las enzimas que se encuentran en sangre se permite identificar lo que es el órgano afectado. Pero ¿cómo es que las enzimas que se encuentran en la sangre permiten detectar lo que es el órgano afectado? Ahora bien, no solamente con una enzima, como ya había explicado el profesor hace rato, no solo lo puedo detectar con una enzima, con esta enzima. ¿Por qué? Porque también podría ser un problema en el hígado o podría ser un problema muscular. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Determinación de varias enzimas para detectar el órgano específico. Entonces, si existe un aumento de esta enzima, si existe un aumento de otra enzima, yo puedo detectar qué órgano está fallando. En este caso es el hígado y en este caso es el músculo. Entonces, aquí más o menos, aquí está lo que yo había explicado, que se necesita, no solo se necesita una clase de enzimas, sino necesito varios conjuntos de enzimas para detectar qué órgano es lo que está fallando. Ahora bien, ¿qué son los criterios para lo que es el perfil enzimático? Para que una enzima sea útil en un perfil enzimático, es fundamental conocer en qué órgano se encuentra. Y ahí es importante lo que son las enzimas órgano específicas. Y esas son las más valiosas. ¿Por qué? Porque su aumento en la sangre orienta directamente al órgano afectado. Y también es importante conocer su localización intracelular, su localización dentro de la célula de dichas enzimas. Pueden ser citoplasmáticas, obviamente que se encuentran en el citoplasma, y estas son las enzimas que ante un daño se van a liberar más rápidamente. Ahora bien, las enzimas que se encuentran dentro de la mitocondria, estas se liberan ante daños más graves aún, ¿no? Por ejemplo, una necrosis. Y ahora bien, esto permite, si bien las enzimas son citoplasmáticas, bien las enzimas son mitocondriales, permite diferenciar si las lesiones son reversibles o irreversibles. Bien. Ahora bien, unas características bioquímicas que tenemos que tener en cuenta aquí es que las propiedades físico-químicas que tienen las enzimas nos permiten determinar qué cosa, la utilidad diagnóstica, como mencionaron. Ahora, la concentración de dichas enzimas en condiciones normales es que en el tejido exista una alta concentración, mientras que en la sangre exista una baja concentración. Para que cualquier aumento en la sangre sea significativo. Ahora bien, el bajo peso molecular, ahora vamos a hablar acerca de si la enzima tiene un bajo peso molecular, va a facilitar la salida a la circulación. Otro punto importante es la solubilidad. Si existe una alta solubilidad, va a facilitar la distribución por el plasma. Ahora bien, lo que es la vida media de la enzima. Pero quiero explicar qué es la vida media, ¿no? La vida media de una enzima es el tiempo de qué cosa, que tarda en que la enzima se reduzca a la mitad su cantidad. O sea, ¿cuánto tiempo va a tardar esa enzima para que la cantidad se reduzca a la mitad? Entonces, si la vida media es muy corta, entonces no se va a desaparecer rápido, no se va a detectar a tiempo dicha enzima. Pero si la vida media es alta, entonces dificulta lo que es la evaluación de la enfermedad. Ya, ahora bien voy a hablar acerca del comportamiento frente al daño celular. El perfil enzimático, como mencioné aquí, se basa en que las enzimas se liberen cuando hay un daño celular. Como ya habíamos explicado más o menos mis compañeros, la alteración en la membrana celular permite la salida de enzimas al torrente. Eso ya lo que he explicado. Y ante una lesión leves van a salir pequeñas enzimas. Ante unas lesiones graves van a salir enzimas más complejas. Un poco explicando lo que es la cinética enzimática. Algunas enzimas aumentan más rápidamente, que quiere decir que se refiere a lo que son los marcadores tempranos, y otras permanecen elevadas más tiempo, útiles para lo que es el seguimiento. Claro, porque si las enzimas se mantienen más tiempo en el torrente sanguíneo, esto es mucho más útil para poder seguir para un posible diagnóstico, y esto permite determinar el momento y la evolución del daño. Otro factor debería ser el factor fisiológico y el factor clínico, que esto hay que tener en cuenta, ¿no?
no todos los cambios enzimáticos, o sea, no todos los cambios, si hay más enzimas aquí, va a significar, de frente tienes enfermedad. No. Se tiene que también tomar en cuenta factores que va a tener en lo que es el paciente. Por ejemplo, ¿no? Si la irrigación sanguínea del órgano influye también en lo que son la liberación de las enzimas. Otro factor viene a ser qué cosa, lo que es el crecimiento. El crecimiento, por ejemplo, lo que es en los niños hay un aumento de lo que es la fosfatasa alcalina. Y por ejemplo, en el embarazo también puede existir, por ejemplo, las enzimas placentarias. Obviamente factores externos, como por ejemplo, van a producir el aumento de lo que son dichas enzimas, por ejemplo, medicamentos. Por último, vamos a hablar acerca del valor diagnóstico. Una enzima ideal que debe cumplir dos cosas. Lo que es una alta sensibilidad, que quiere decir detectar la enfermedad incluso en situaciones más tempranas. Y otro factor que hay que tener en cuenta es la alta especificidad. Quiere decir indicar con precisión qué órgano está afectado. ¿La alta sensibilidad con la enfermedad o con la enzima? Disculpe la pregunta. La enfermedad de una alta sensibilidad me dice detectar la enfermedad. ¿Pero sirve para detectar la enfermedad o la enzima? No, claro, detectar qué tipo de enzimas y ahí ya se puede. Pero primero es detectar. Ahí depende a qué te estás refiriendo, porque uno es el método utilizado para determinar la presencia de enzima. Necesariamente no requiero que sea sensible, ¿no? Y lo otro, supongo que lo que has querido mencionar es con respecto a la parte de utilidad. Si yo tengo una alta sensibilidad con respecto a la determinación de la enzima, necesariamente voy a poder específicamente detectar a qué enfermedad está relacionada. Ok, pues sigue. Y por último, una conclusión que quiero elaborar aquí: el perfil enzimático para nosotros es una herramienta diagnóstica que va a integrar, son bastantes enzimas, como ya había explicado, y se va a considerar lo que son sus propiedades biológicas, las enfermedades y sus propiedades. Y una correcta interpretación permite identificar lo que es el órgano afectado. Hay bastantes enzimas que se encuentran en el torrente sanguíneo, bastantes tipos de enzimas en el torrente sanguíneo va a permitir identificar lo que es el órgano afectado. También evaluar la magnitud del daño y también orientar el diagnóstico médico por una mayor. Y obviamente, para mí, habría que incluir también la parte de imágenes. Ustedes apoyan la evidencia que podemos tener mediante un diagnóstico sanguíneo. Claro, a veces tenemos laboratorio por un lado y radiología por otro lado. No, se integra, ¿no? Lo que yo encuentro, no está elevada la lipasa pancreática. Vemos placa, ¿no? Y con una ecografía, ¿no? ¿Sí? Vemos cómo está el tejido, ¿sí? Si está inflamado, está confirmando, ¿no? O sea, necesitamos varias herramientas porque no somos adivinos, requerimos tener herramientas, ¿no? Y en este caso estamos evaluando una biomolécula que tiene actividad catalítica que normalmente no debería estar en la sangre, pero frente a una lesión o daño tisular vamos a ver que se va a elevar, y con la progresión de eso obviamente va a haber el daño o lesión del tejido, ¿no? En las primeras lesiones no la voy a poder visualizar con imágenes, pero cuando ya está instaurada la enfermedad, sí lo puedo ver el daño, y luego si tiene un tratamiento también puedo ver cómo va mejorando, ¿no? El tejido, ¿no? Porque si está inflamado y voy tomando imágenes, puedo ver la progresión de la recuperación también del paciente, ¿no? Bueno, ustedes nos apoyan bastante en el campo de salud, la parte de radiológica. Muy bien. Felicitamos al grupo, ¿no? A ver, acá la mesa 1, a ver un resumen de lo que había hablado su compañero, señorita. Como que lo veo digitales, están copiando todo. A ver, función de la amenaza pancreática. ¿Para qué te sirve encima? Participa en el